Episodio número 20. ¿Cómo estás? Complacido de saludarte en esta nueva oportunidad y esperando que las bendiciones del Señor puedan estar sobre vuestro hogar. Finalmente llegamos al episodio número 20 de la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Muy contentos con Dios por permitirnos ser instrumentos en sus manos y poder tener el privilegio de la compañía del Espíritu Santo. De igual forma, tener la gran oportunidad de llegar a cada uno de ustedes, donde sea que se encuentren. Dicho esto, me gustaría empezar este episodio invitando la presencia de Dios, pues es una necesidad imperante hacerlo. De esta forma iniciamos. ¿Qué te parece si oramos? Queremos darle gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta esta etapa del estudio. Hoy queremos tomar este tiempo suyo para meditar en su palabra y poder obtener aquel mensaje que usted desea que recibamos. Permita, oh Padre, que su palabra sea aceptada y a la misma vez abra nuestra comprensión a su voluntad. Por favor, impresione nuestra mente y oriente cada aspecto de nuestra vida por el camino correcto. Nuestro Dios, muchas gracias por ser realmente bueno con nosotros. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y después de terminar el capítulo 7, con una grandiosa descripción del Creador otorgando protección, ¿a quiénes, pastor? A los fieles, y además reafirmando su posición como el único pastor de pastores, pues escrito está, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo también traer a mí, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Demos lectura a los primeros versículos del capítulo 8 de Apocalipsis, pero antes, es importante analizar la sección de los 7 ángeles con las 7 trompetas. Aquí notamos que en el primer versículo hay algo muy especial. Contiene una interpretación propia y hay un poco de contenido que pareciera que está fuera del escenario, pero que inicia también en el versículo 2 y es parte de la secuencia. Veamos, vamos a darle lectura. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El verso 2 continúa diciendo, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vamos a detenernos aquí, pues el séptimo sello es el más corto de los 7, y esto hay que tenerlo muy presente porque luego vamos a ver la significación. Sencillamente dice que hubo un silencio en el cielo como por media hora. Centrémonos por ahora en el versículo número 1 del capítulo 8 de Apocalipsis. A continuación quiero compartir con ustedes algunas ideas que están basadas en un análisis bajo estrictas reglas de interpretación bíblica profética. Les pedimos que puedan mantenerse atentos y con oración para poder así implementar alguna de estas ideas, tanto con lógica, pero más que todo con fe. Aplicando el principio día por año, que por cierto ya mencionamos en uno de los episodios anteriores, tenemos que mencionar que la media hora del
en tiempo profético. Esta media hora que el profeta Juan menciona en el versículo 1 equivaldría aproximadamente a 7 días y medio de tiempo calendario. Hasta este punto, mis amados, yo quiero mencionarles algo. Hacer un correcto análisis implica ver el contexto bíblico. Sin embargo, en esta etapa no hay mucho que la Biblia detalle o nos muestre sobre algún indicio de esta media hora de silencio. Una idea interesante que surgió podría ser que los habitantes del cielo, y presten atención, están rumbo a la tierra y han dejado el cielo vacante, es decir, vacío. Y por eso esta media hora de silencio se relata en el texto bíblico. ¿Pero qué está diciendo, pastor? Tal vez alguno estará preguntándose. Bueno, esta idea es por el simple hecho de que toda la escena bíblica que vemos a continuación no ocurre en la tierra, sino por el contrario ocurre en el cielo. Y nosotros debemos recordar que en esta etapa del estudio, los redimidos están en la tierra, en el cielo, y están por regresar a la tierra. Esto lo encontramos en el milenio, en el Apocalipsis capítulo 20, que vamos a verlo a más detalle si el Señor lo permite en los siguientes episodios. Así que les invito a que no se pierdan los siguientes episodios. Volviendo a la idea del silencio en el cielo, encontramos algunas referencias en relación con el silencio que tal vez pueden darnos un poco de luz en relación a esta expresión. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Luego, en Sofonías capítulo 1, versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Zacarías capítulo 2, versículo 13, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Qué preciosos textos. Vemos aquí el silencio implicado. Por otro lado, tenemos que considerar también algún material que sin duda es valioso, pero que también esté en armonía con la Santa Biblia o la Santa Palabra de Dios. Pero también cumple con ese principio que deberíamos siempre aplicarlo, mis amados, siempre. De Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no os dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En la siguiente investigación que estamos realizando sobre este segmento del libro de Apocalipsis, encontramos algunos materiales, pero de entre todos esos materiales hay algunos libros muy interesantes que nos aclaran tal vez este segmento de la Biblia, ya que no hay mucho y es desafiante para muchos teólogos poder encontrar una claridad en relación a estos pasajes. Un segmento de uno de estos libros, que es el libro de Maranata, está en la página 285, dice lo siguiente. Lo voy a compartir con ustedes en esta tarde. Maranata, página 285, así se llama el libro. Miren lo que dice a continuación. Había una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces, Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este. Noten, lo llevó hacia el este. Desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra. Miren, esta cita nos da una claridad, una hermosa idea de que el Señor Jesucristo aparece desde el este, ¿verdad? Y esto es bíblico, no es algo que no encontremos en la Biblia. Esto es totalmente bíblico, porque la Biblia dice que desde el este, y tiene una representación con el santuario terrenal y el santuario celestial. Luego dice, la pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Vamos a detenernos aquí. Este libro dice algo interesante. La pequeña nube negra, que era la señal del Hijo del Hombre. Aquí hay aparentemente una nubecita que va apareciendo en el cielo, ¿no? La pequeña, dice que estaba en una forma muy, muy diminuta, muy pequeñita, y era la señal del Hijo del Hombre. Yo me imagino una nube negra que poco a poco se va aclarando,
Pastor, ¿cómo que la expresión negra? Esto no encaja con la idea bíblica, pastor. Miren, la nube al comienzo puede ser negra, pero los rayos de luz que irradia el Señor Jesucristo y todos los ángeles que vienen con Él van rompiendo esa nube negra de a pocos. Y lo vamos a ver en la Biblia luego. Luego dice, mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el oriente. Aquí hay una actividad importante, que aún no es tiempo de analizarla, pero está en la Biblia también, y este libro lo muestra de una manera impresionante. Pero luego dice, lo que más de repente nos importa a nosotros en relación al segmento que estamos estudiando. Lo que requirió cierto número de días. En esa traslación, dice que esto requiere un número cierto de días. Noten que el escritor o la escritora no menciona la cantidad de días, pero lo muestra la idea, muestra esta parte del libro como que requiere un número de días, mostrando una pluralidad en relación a la cantidad de días que pasa. Aquí no te dice 7 días, pero hay un complemento hermoso en donde dice requiere cierto número de días. Por otro lado, otros intérpretes también creen que esa media hora se refiere a los 7 días que tomará el pueblo de Dios para viajar de la tierra al cielo. Si bien es cierto, estamos mencionando aquí un detalle de que los santos con Dios van como, la idea inicial era como que van del cielo a la tierra. También algunos dicen, bueno, pues, si los santos regresan a la tierra con Dios después del milenio, esto quiere decir que también tomó el mismo tiempo para ir al cielo, cuando Dios los recogió en su segunda venida. Hay otra cita del libro Primeros Escritos, página 16. Esta cita es una cita impresionante, dice así. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Miren, aunque las citas mencionadas no necesariamente están en la Biblia, mis amados, estas citas tienen cierta lógica y proporcionan detalles importantísimos que al pasarlos por el principio de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, como dije hace un momento, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, encajan de una forma impresionante y le dan mayor amplitud incluso al análisis que estamos realizando. Por si alguno se esté preguntando, pero pastor, ¿quién escribió estos libros y cómo es que es posible que haya escrito estas citas que encajan perfectamente? La respuesta es sencilla. ¿Un profeta o una profeta? Pues yo no le encuentro otra respuesta. Al leer la Escritura recordamos lo que nos dice el Señor. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Amados, la santa palabra de Dios nos muestra que la intervención profética siempre apareció en momentos críticos para guiar al pueblo de Dios o en tiempos específicos para dar claridad sobre asuntos de redención o auxilio divino. ¿Cómo dice, pastor? Así como lo escuchaste, mi amigo y amiga. Primero que todo debemos recordar que Dios es soberano. Eso quiere decir que tiene la autoridad y el poder total y pleno. La postura de este servidor es la siguiente. Conocer estos detalles puede proveernos cierta amplitud de conocimiento. Sin embargo, el saber por qué hay media hora de silencio nos debe llevar a meditar de forma personal sobre los eventos que vendrán. Si bien es cierto, esto puede que no sea un punto importante tanto como entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Mis amados, es parte del contenido bíblico. Y si Dios lo incluyó allí fue por alguna razón, fue por una razón específica. No hay nada que Dios haga sin que nos lo haga saber a través de su palabra. Bien lo dijo el profeta Amós, porque no hará nada el Señor sin que revele
Y aquí me omití una palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Y aunque tal vez hayan personas que digan, pero pastor, usted mismo dijo que no hay suficiente evidencia para poder encontrar una respuesta a esta media hora de silencio. Además, el libro de Deuteronomio dice, algunos toman este texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29. Mis amados, esta es la razón por la cual cada vez que la Escritura se abre, es imprescindible orar y someternos íntegramente a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Escrito está. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primero los Corintios capítulo 2, versículo 10. Existe una línea muy delgada entre las ideas antojadizas o fuera de contexto y los principios de interpretación bíblica correctos. Cuando los creyentes ingresan en el terreno de la especulación y hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no enseña, simplemente hierran. Por eso, es vital que cada estudio sea guiado por Dios. Esta idea será reiterada constantemente, mis amados, pues no hay otra forma de poder mantenernos seguros. Así lo prometió el Señor Jesús casi al final de su ministerio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Vayamos al análisis de la sección del versículo 2 al versículo 6. Apocalipsis 8, versículos 2 al 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Vamos a volver a leer el texto bíblico. Y se les dieron trompetas, 7 trompetas. Otro ángel vino, entonces, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos, y un terremoto. Y luego dice el verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Miren, aquí en este nuevo escenario vemos una serie de sonidos de trompetas que anuncian eventos extraños que caen sobre los habitantes de la tierra, sobre aquellos que quedaron aquí. Asimismo, esta sección se divide en 2 partes, y este es parte del estudio de este episodio. La escena celestial introductoria, Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 6, y luego, posteriormente, la confirmación de las plagas y de las 7 trompetas. Notemos también que las 7 trompetas están dispuestas de la misma forma que los 7 sellos, y me refiero a la división en grupos de 4 y de 3, como lo hicimos anteriormente. Y tal vez para aclarar este punto, las primeras 4 trompetas van desde el capítulo 8, versículos 7 al 13, y difieren de los últimos 3 ayes. ¿Qué es esto del aye, pastor? Vamos a analizarlo con tiempo, no se preocupen. Y estos ayes están en relación a las trompetas en forma y peso de lo que vamos a ver a continuación. Finalmente, la sexta trompeta, capítulo 9, versículos 13 al 21, está preparada de la séptima, está separada de la séptima, que está en el capítulo 11, versículos 15 al 19. Y aquí hay un interludio desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 14. Es un segmento realmente extenso en relación a las trompetas, porque vamos a ver las plagas, las trompetas y los ayes. Vayamos al versículo 2, así que mantengan el foco en el versículo 2. Aquí el texto bíblico dice que Juan vio a 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dan 7 trompetas. Noten la particularidad. Al realizar el análisis, mis amados, nos damos cuenta que el problema es que los 7 ángeles que están
delante de Dios no se menciona antes en la Biblia. Si ustedes recuerdan, en episodios anteriores siempre hemos mencionado que para ir a la palabra de Dios es necesario dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Así que estos 7 ángeles no se mencionan antes en otra parte de la Biblia. Pero sí hay referencias, y la Escritura nos da estas referencias de ciertos ángeles que están delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías menciona la expresión el ángel de su faz en Isaías capítulo 63, versículo 9. También el libro de Lucas capítulo 1, versículo 19 menciona que Gabriel estaba en la presencia de Dios. Por otro lado, la tradición judía identifica a 7 ángeles que estaban delante de Dios, pero esto es la tradición judía, no era la palabra de Dios. Estos 7 ángeles son Uriel, Rafael, Raúl, Miguel, Saracael, Gabriel y Remiel. Pero esto no tiene ningún fundamento o apoyo bíblico. Pastor, entonces, ¿por qué lo menciona? Bueno, pues, fue un simple detalle que tiene que ser mencionado, pues estoy seguro que tal vez algunos de los que escuchan este podcast han escuchado estos nombres en algunas historias. Y aunque muchos eruditos creen que Juan se refiere a estos 7 ángeles, no obstante estos ángeles faltan en la compañía celestial descrita en Apocalipsis capítulo 4 al 5. Quienes quiera que sean estos ángeles, mis amados, no importa la identidad de estos ángeles realmente, los 7 ángeles de Apocalipsis capítulo 8 al 9 son una clase especial de seres celestiales. Así que no es para nosotros ponerle nombres, como tal vez la tradición judía lo hizo. Identificarlos realmente no tiene ninguna trascendencia para nosotros. Aunque este tema de los ángeles pueda ser interesante, nuestro foco debe centrarse en las actividades que estos seres celestiales realizan, pues recordemos que son mensajeros y sirven a Dios. Su posición delante de Dios caracteriza su disposición para el servicio en el Antiguo Testamento. Y aún, hasta nuestros días, los ángeles leales a Dios aún le sirven. Miren, la frase estar delante de Dios realmente significa a quien sirvo. Y estas expresiones las podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 15. Segunda de Reyes capítulo 3, versículo 14. De igual forma capítulo 5, versículo 16. Es bien posible que estos 7 ángeles sean los mismos ángeles que más tarde, luego lo vamos a ver en el capítulo 15 y 16 del libro, derraman las 7 últimas plagas. Vamos a la expresión, y se les dieron 7 trompetas. Sabemos la representación del número 7, qué es lo que implica, qué es lo que representa. Lo hemos visto en episodios anteriores, así que yo les animo, mis amados, a que puedan tal vez escuchar los episodios anteriores para que puedan ver con mayor claridad qué es lo que representa este número 7 dentro del análisis bíblico y especialmente dentro de la profecía del libro de Apocalipsis. Así que vamos a ir al análisis de las trompetas. Las trompetas son importantes. ¿Por qué son importantes, pastor? Las trompetas son importantes porque desempeñaban una parte importante en la nación antigua de Israel. Hay varias palabras hebreas que se traducen como trompeta, pero en este estudio vamos a tomar 2 de las más frecuentes, que son sofar, la primera, y la segunda es hatzosera. Las trompetas de hatzosera, vamos a explicarlo de esta forma, eran los instrumentos de los sacerdotes. Estos pertenecían a los sacerdotes y eran generalmente hechos de metal martillado. Los sacerdotes las tocaban con diferentes propósitos. Lo vemos allí en Números capítulo 10, versículos 2 al 10. En algunos momentos del día, estas trompetas eran tocadas para llamar al pueblo a reunirse, o también para dar señal de alarma en tiempos de guerra. Números capítulo 10. También se tocaban en celebraciones o festivales religiosos y en los servicios del templo, según Segunda de Crónicas, capítulo 5, capítulo 13. Gedeón usó estas trompetas. Y ustedes recuerdan el texto bíblico. ¿Para qué, pastor? Para aterrizar al enemigo. Jueces, capítulo 7.
versículos 19 al 20. Estas eran las trompetas de Hatzosera. Por otro lado, la segunda trompeta que mencionamos son las trompetas de Sofar. Esta es la segunda clasificación. Y según el Éxodo, capítulo 19, versículo 16, Levítico capítulo 25, Josué capítulo 6, versículo 4, eran hechos generalmente de cuernos de carnero, a diferencia de las primeras, y eran los instrumentos más frecuentes mencionados en el Antiguo Testamento. El sofar era un instrumento para dar señales. Jueces, capítulo 3, versículo 27 lo menciona. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Isaías, capítulo 18, versículo 3. Y hay muchos textos más que mencionan la presencia de este sofar. La función de ambas trompetas era realmente hacer ruido en vez de música. Tanto el sofar como la Hatzosera eran considerados como instrumentos sagrados. Eran muy especiales. En las visiones escatológicas del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, las visiones a futuro, estos llegaron a tomar papeles importantes y hacer señales apropiadas para proclamar la venida de Dios con juicios al tiempo del fin. Pero al leer detenidamente, entendemos que fue Dios el que les dio las trompetas a los ángeles, volviendo al versículo 2. Es asombroso ver cómo Dios actúa, mis amados, y cumple sus propósitos, pues Él es el Creador. Vayamos al versículo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, y vamos a volver a leer este segmento, que es importante. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos, y hubo un terremoto. Aquí vemos como Juan ve otro ángel con un incensario de oro, muy aparte de los 7. Y este ángel estaba parado en estrecha proximidad del altar del holocausto. Después de recibir mucho incienso, el texto bíblico nos indica que el ángel administra el incienso, ofreciéndolo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Al ver esto claramente nos damos cuenta que esta escena se construye sobre el sistema de cultos del Antiguo Testamento. Noten la unicidad que existe entre el libro de Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento se complementan. No podemos destituir uno del otro. Ambos están totalmente ligados. Retomando la idea anterior, si recordamos, el fin del sacrificio diario siempre se anunciaba con el toque de trompetas. Después de que el cordero del sacrificio fuera puesto sobre el altar del holocausto y la sangre del sacrificio se había derramado en la base del altar, el sacerdote asignado para ese día tomaba el incensario de oro y lo ofrecía incienso sobre el altar de oro dentro del templo. ¿Y qué pasaba después, pastor? Después de ofrecer el incienso, el sacerdote salía para bendecir al pueblo que estaba esperando en silencio en el atrio. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Era en ese preciso momento que los 7 sacerdotes tocaban sus trompetas señalando el fin de la ceremonia del sacrificio diario. Al ver al ángel de Apocalipsis 8, que recibe el incienso con las oraciones de los santos junto al altar del holocausto, notamos que este hecho es realmente especial. Pues si recordamos en la escena de la apertura del 5º sello, los santos muertos debajo del altar del holocausto, dice el texto bíblico, oraban pidiendo justicia sobre los que moran en la tierra. Capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis. Miren, aquí en Apocalipsis 8, versículos 3 al 4, estas oraciones de los santos se mencionan otra vez en la ofrenda de incienso que ofrece este ángel sobre el altar delante del trono de Dios. Según Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, este incienso, presten atención, representa las oraciones de los santos. Estas son evidentemente las oraciones pidiendo justicia y juicio. ¿Notan
¿Recuerdan? Estas oraciones representan o presentan los santos bajo el altar en la escena de la apertura del quinto sello. Y esto lo vimos. Aquí hay una firme seguridad de que las oraciones de los santos bajo el altar alcanzan ¿qué cosa? El trono de gracia. Y de Dios en lugares celestiales. Se les escucha. De repente la escena cambia. Según Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Noten, esto recuerda la escena de la visión de Ezequiel, en la que el hombre vestido de lino toma carbones encendidos de entre los querubines y luego el hombre las esparce sobre Jerusalén como una señal de juicio divino por causa de las abominaciones cometidas en ella. Ezequiel capítulo 10, versículos 1 y 2. A la luz de este trasfondo del libro de Ezequiel, mis amados, tenemos que entender que arrojar los carbones encendidos sobre la tierra en Apocalipsis 8, 5, esto simbolizaría una acción de juicio. Por otro lado, la acción del ángel aquí recuerda que una de las declaraciones de Jesús fue la siguiente. Fuego vine a echar en la tierra, capítulo 12 del Evangelio de Lucas, versículo 49. Y notamos aquí que es especialmente interesante que el fuego venga a la tierra desde el mismo altar sobre el cual se ofrecieron las oraciones de los santos. De la misma manera, el incensario que normalmente servía para ofrecer incienso ahora llega a ser un símbolo de juicio en respuesta a las oraciones. Amados, esta escena transmite la seguridad de que el pueblo de Dios no es olvidado y que sus oraciones fueron escuchadas y son respondidas. Pues ese es el propósito de Dios cuando nosotros oramos. Dios no nos deja sin respuestas. El problema surge cuando a veces oramos y esperamos que Dios responda según nuestros requerimientos. Pero este no es el proceder de Dios. Dios responde según su voluntad. Dios no está condicionado por nuestras oraciones o lo que nosotros deseemos. Volviendo a la idea. Al arrojar el fuego sobre la tierra, vemos aquí que sigue la manifestación de la ira divina. Y noten la mitad del versículo 5, la segunda mitad. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 5 dice que hay truenos y voces y relámpagos y aún un terremoto. Mis amados, estos son símbolos de la aparición de Dios. Similar a su aparición sobre el monte Sinaí, si ustedes lo recuerdan, con fuego, truenos, relámpagos y un terremoto. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Es interesante cómo estos elementos son utilizados para mostrar la respuesta divina hacia el pueblo. Y otra vez, nuevamente lo repito, vemos la unicidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos cómo Dios se muestra de igual forma en el Antiguo Testamento y al final se mostrará de la misma forma, con fuego, truenos, relámpagos y un terremoto. Vamos al versículo 6 finalmente para terminar esta sección. El versículo 6 dice lo siguiente. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. La presentación del incienso sobre el altar aquí, el capítulo 8, versículo 3, que ya lo leímos, y de arrojar el fuego sobre la tierra sirven como señales, para que los 7 ángeles toquen sus trompetas y proclamen los ayes que están por ser enviados sobre la tierra y sus habitantes. Vamos a detallar mucho más el análisis de los ayes y lo que representan. Amados, aquí hay una indicación clara. Los juicios de las trompetas se realizan con las oraciones de los santos en la escena del quinto sello. Aquí vemos la gran pregunta que encontrábamos en el capítulo 6, versículo 10. ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengarás nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Dios responde a estas oraciones juzgando a los que moran en la tierra. Capítulo 8, versículo 13. Esto otra vez nos recuerda las plagas de Egipto. Si nos vamos al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Éxodo, versículos 3 y 7. Las plagas de Egipto que cayeron cuando el faraón rehusó permitir que Israel saliera son, en su mayor parte, la fuente principal de la cual Juan
el escritor del libro de Apocalipsis, obtuvo sus ideas y descripciones de las calamidades de las 7 trompetas, como las plagas de Egipto. Las calamidades y juicios contra los enemigos del pueblo de Dios conducirán a la liberación de los fieles oprimidos. Mis amados, veremos a profundidad, a más detalle, este tema en el siguiente episodio, en donde analizaremos, como siempre, por detalles estos eventos preciosos e impresionantes que sucederán. Una vez más, gracias por estar dispuesto a conocer más sobre el destino del mundo y los planes de Dios para el futuro. El Señor viene pronto. Recuerda, donde sea que te encuentres, Dios puede alcanzarte. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Vamos a orar. Finalmente, Padre, le damos gracias por su compañía durante estos minutos de estudio. Solo la enseñanza suya puede llevarnos a una interpretación pura y cercana a su voluntad. Si hubiera algo del estudio que tendríamos que cambiar, oriéntenos hacia ello, pues nuestro único propósito es solo aprender bajo la dirección del Espíritu Santo. Nuestro Dios, no nos cansaremos de adorarle y cumplir su voluntad, pues es santa y perfecta. Le suplicamos, escuche nuestra oración, pues se lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.